Ser podcast. Desde Berlín, Marc Bassetts es el corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Supongo que en Alemania todo lo que ha ocurrido esta semana, desde ese foco mediático que ha sido Washington, ha ocupado el mismo espacio en los medios de comunicación que aquí en España, ¿no? Sí, muchísimo espacio. Y además Alemania es un país, es una potencia exportadora. Es el país que más exporta de la Unión Europea, es uno de los países que más exportadores del mundo, vive de las exportaciones y por lo tanto los aranceles que pone Trump le afectan todavía más que a otros países de Europa, que España seguro. De hecho hay una paradoja, ¿no? Porque en Alemania está la fábrica Tesla en Europa. Sí, cerca de Berlín. Curioso. Está la fábrica de Tesla en Europa. Se instaló Elon Musk aquí en Brandenburgo, en el estado que rodea a Berlín, en el este de Alemania. Se instaló con muchos incentivos y mucha ayuda de los gobiernos locales, que son socialdemócratas, y con la oposición local de la extrema derecha. Y luego en la campaña electoral, hace un par de meses, vino Elon Musk a apoyar a la extrema derecha, que había estado en contra de su fábrica, y atacar a quienes habían favorecido la instalación de la fábrica. Claro, ahora las ventas están cayendo mucho por muchos países y también en Alemania, y veremos cuál es el futuro de esta fábrica si la caída de Tesla continúa a este ritmo. Y uno de los, obviamente, de los efectos prioritarios de estos nuevos aranceles es el efecto sobre los precios de venta al público de los objetos. Alemania, sobre todo, exporta coches a Estados Unidos. Me imagino que el sector automovilístico estará muy preocupado con esto. Muy preocupado. Mira, esta semana he estado en Stuttgart, que es uno de los centros automovilísticos de Alemania. Ahí en Stuttgart está la Mercedes, está Porsche, está Bosch, que exporta también y fabrica componentes de automóvil. Y claro, estos son empresas que viven en gran parte de lo que exportan a Estados Unidos. Y hay una preocupación enorme, porque si Alemania y al sector automovilístico, a la industria en general, pero a la industria más potente en exportaciones, que es la del automóvil, le quitas las exportaciones a Estados Unidos, es un golpe durísimo, y hay inquietud, yo diría que incluso alarma y expectativa para ver qué pasa, ¿no? Porque aquí todo el mundo mira a Bruselas, que es quien es competente para negociar las cuestiones comerciales, ¿no? Porque la Unión Europea, al ser un mercado único, ¿no? Y una unidad, también en Stuttgart, en Berlín, el futuro gobierno de Friedrich Merz, pero también en Stuttgart, en las fábricas, los directivos de las empresas de Porsche, de Mercedes, los trabajadores de las plantas, todos están esperando a ver qué pasa y ver cómo se sale de esta situación, si es que se puede salir. Sí, es difícil esperar una rectificación, porque ese modo de hacer política no incluye esa palabra, la palabra rectificación, pero mira lo que ha pasado hace unas horas, ¿no? Elon Musk, en ese acto del partido ultraderechista italiano, justo cuando entraban en vigor los aranceles, dice ahora que espera que no haya tasas entre los 27 y Estados Unidos, que se cree una especie de zona de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, lo cual es la antítesis de lo que él mismo ha impulsado esta última semana, ¿no? Sí, la imprevisibilidad es un problema. Por ejemplo, las fábricas, los fabricantes alemanes podrían pensar, bueno, vamos a abrir fábricas, algunos ya tienen en Estados Unidos, Mercedes ya tiene una fábrica en el sur de Estados Unidos, en Alabama, abriremos más fábricas, y como los coches que se producen en Estados Unidos no tienen que pagar los aranceles, esta es la solución desde el punto de vista de las empresas del automóvil. Pero claro, abrir una fábrica en otro país, y en Estados Unidos, lleva años, lleva 2-3 años por lo menos, y unas inversiones enormes. ¿Cómo saben que dentro de 2 meses o dentro de un año
Trump no habrá cambiado de opinión. Esto es un gran problema porque si no puedes planificar a 5 o 10 años vista, ¿cómo pueden estas empresas planificar y organizarse de cara al futuro? Y ahora que Trump un día dice una cosa, al otro día Musk dice otra, no sabemos primero si Trump va a cambiar de opinión y luego si dentro de 4 años está todavía Trump o alguien de su misma onda o parecido a él. Quizá viene otro presidente que levanta los aranceles. Y claro, todo esto contribuye al caos, ¿no? Es la política del caos en la que Trump se mueve como pez en el agua. Han saltado por los aires los acuerdos de Bretton Woods, como decían los economistas americanos, ¿no? Donde se establecieron un poco las normas del comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros se ha hablado mucho de esto durante la semana, así que nos vamos a ocupar de algo en lo que yo creo que casi nadie se ha fijado y que está pasando también en el corazón de Europa. ¿Esto qué es, Marc? Esto es Branko Mataya. Es un guitarrista serbio que se emigró a Estados Unidos, a Los Ángeles, y tocaba con guitarra eléctrica de estilo blues o country canciones tradicionales de su país, de Yugoslavia. Está bien, tiene un punto de Shadows ahí, ¿no? El 1 de noviembre cayó una marquesina en una estación de trenes en la ciudad de Novi Sad, al norte de Serbia. Ese accidente provocó la muerte de 15 personas. Desde entonces, la ciudadanía comenzó a protestar en una serie de concentraciones porque este hecho, que podría parecer un accidente aislado, de alguna manera representó para la población de ese país balcánico pues una falta de mantenimiento de los recursos públicos, de la corrupción, de la transparencia, en un país que a veces parecería, Marc, que nunca llegó a recuperarse del todo después del fin de la guerra que desmembró a Yugoslavia. Varios países, a pesar de sus diferencias, siguen compartiendo problemas que en este lado de Europa casi ignoramos por completo. Sí, Javier, a veces hay acontecimientos como este que desencadenan grandes cambios, que hacen aflorar malestares de fondo, que impulsan movimientos que solo esperaban el detonante para aflorar. Y a veces quedan un poco fuera de foco, con esta actualidad, como comentamos ahora, tan centrada y tan intensa en Trump, pero que en realidad tienen mucho más que ver con esta situación geopolítica de lo que parece. El movimiento de protesta que se desencadenó tras el derrumbe de la marquesina en Novi Sad y que provocó el derrumbe de la marquesina, 15 muertos, es el mayor movimiento de protesta, se dice, al menos desde que cayó Milosevic en el año 2000. Es una protesta contra la corrupción, pero que va más allá de la corrupción. Mira, hace unos días leía en El País un artículo de la profesora Tamara Germanovic en la que ella decía, y cito, que las razones profundas que yacen detrás de la revuelta contra el sistema social y político establecido por el actual presidente serbio, Aleksandar Vučić, se remontan aún más en el pasado. Tamara Germanovic se refería a la transición democrática fallida tras las guerras balcánicas de los 90 y los años de Milosevic. Las protestas, y aquí está quizá la conexión con el vendaval geopolítico actual, las protestas en Serbia ocurren en un contexto muy preciso. En otros países vecinos o cercanos, desde Hungría a Turquía o un poco más lejos Georgia, ha habido movimientos proeuropeos y contra gobiernos iliberales, autoritarios o prorrusos, según el caso. Hay una fuerza popular en una parte de Europa contra el autoritarismo y en favor de la democracia, y al mismo tiempo estos líderes autoritarios o con vocación autoritaria se sienten fuertes porque tienen a Trump como modelo en Washington. Y además, la Unión Europea, que necesita reforzarse ante Trump en este contexto, también les corteja o aparca críticas. Y esto se ha visto con Turquía, con las protestas que había en Turquía, y se está viendo ahora en Serbia. Y por último, Javier, un apunte. Serbia es un país pequeño, no llega a los 7 millones de habitantes. Pero ahí en Serbia se reflejan muchas de las tensiones globales del momento. China está muy presente, Rusia está cercana. ¿Y quién estuvo en Serbia hace unos días para reunirse con el presidente Vučić? Don Jr., el hijo de Donald Trump.
Trump Jr., sí. Desde Sarajevo nos atiende Marc Casals, que es traductor de serbo-croata, autor del libro La piedra permanece, historias de Bosnia y Herzegovina. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Marc. Claro, todos recordábamos el comienzo de la primavera árabe. Fue a partir de un suceso que podría haber quedado en anécdota y fíjate lo que desencadenó. ¿Existe esa posibilidad de que este accidente urbano, digamos, acabe convirtiéndose en un movimiento social? Bueno, ha sido como decíais, ha sido un poco este accidente de la Marquesina, ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso de un cierto descontento, pero no son ni mucho menos las primeras manifestaciones masivas que ha habido en Serbia en los últimos años. De hecho, desde 2016, yo creo que la media era una oleada de protestas masivas cada 2 años o algo así. La protesta es algo bastante arraigado en la cultura política serbia. Lo que ocurre es que estas manifestaciones tienen una escala mucho mayor. La principal virtud, yo diría, de estas manifestaciones es también su principal debilidad. Estas manifestaciones están encabezadas por los estudiantes, no por los partidos políticos, entonces generan mayor simpatía, porque al final lo que la gente ve son unos chavales luchando por su futuro, pero al mismo tiempo, por esta estructura es muy difícil y descentralizada, no hay caras visibles, no hay jerarquías, puede que se consuman a sí mismas, es decir, en algún momento, tarde o temprano, tendrán que encauzarse en la política institucional si se quiere realmente llegar a algún cambio. Es decir, que depende de cómo vaya evolucionando estas manifestaciones y sobre todo esto, que encuentren cauces institucionales para conseguir las demandas que se plantean. La composición de esas manifestaciones es mayormente estudiantil, como decíamos, o son personas que ya por edad no vivieron la guerra. No, es una generación, pues eso, que ahora mismo está en las universidades. El descontento tiene más que ver con esta transición fallida de la que hablabais, ¿no? Y sobre todo con esta especie de régimen semiautoritario que ha establecido Aleksandar Vučić, que, bueno, él es un político, de hecho apareció a principios de los 90 como una de las caras visibles del partido más nacionalista, más radical de la Serbia de Milosevic. De hecho se llamaba así, es el Partido Radical Serbio, y luego en una versión remozada llegó al poder como primer ministro en 2014 y fue elegido presidente en 2017 y ha ido consolidando una especie de régimen semiautoritario con redes clientelares a través de su partido, que paradójicamente se llama el Partido Progresista Serbio. En él milita un 10% de la población serbia aproximadamente, y entonces, claro, o sea, a través de este pulpo, ¿no?, controla a buena parte de la sociedad serbia. Hay muy pocos espacios, ¿no?, para poder respirar fuera de este abrazo, ¿no?, del partido de Vučić. Entonces, bueno, tiene más que ver, más que con las guerras de los 90, estas protestas tienen que ver con esto, en esas transiciones fallidas, estos regímenes que salieron del socialismo y han quedado aquí a mitad de camino y que son presa fácil, ¿no?, de gobernantes autoritarios. Hola, buenos días, Marc. Buen día. Desde Berlín. Hola, buen día, Marco. ¿Dirías que la sociedad serbia mayoritariamente apoya las protestas o hay división en Serbia? Hay una cierta división. A ver, el apoyo a Vučić, estas cosas son difíciles de medir, pero hay un sector de la sociedad serbia que apoya a Vučić, que está en línea con su ideología, tiene una parte de apoyo genuino. Pero luego hay otra parte que tiene un apoyo interesado, digamos, porque forma parte de estas redes clientelares. Entonces tú, por ejemplo, o sea, en los trabajadores públicos en Serbia, de según qué instituciones, pues están obligados cada vez que hay elecciones a votar a Vučić. Ya hay sistemas de control. Tú tienes, cuando vas al colegio electoral, tienes que, por ejemplo, tienes que enviar una foto de tu carnet de identidad y la papeleta de voto con la opción del partido de Vučić marcada. Es decir, que resulta un poco difícil de medir lo que hay. Una parte de la sociedad serbia que está absolutamente en contra de Vučić, que viene manifestándose desde 2016, estamos hablando de casi una década, pero Vučić también tiene una parte de apoyo, o sea, en parte genuino y en parte interesado. Ahora parece que al menos, sobre todo por este papel prominente de los estudiantes,
mayor parte de la sociedad, una parte más considerable que normalmente de la sociedad, sí que apoya las manifestaciones. En ese triángulo que describía Marc, ¿no? Y que es el triángulo de la geopolítica del siglo XXI, ¿no? Rusia en un vértice, China en otro, Estados Unidos en otro. ¿Serbia dónde está situada ahora mismo? Pues un poco en todas partes. Vučić es lleva 30 años en política, no es ningún aficionado precisamente, es un político muy hábil. Y en el ámbito de la política internacional lo que ha hecho es no alinearse con ningún bando y buscar pequeñas alianzas en diversos temas con todas las partes. Entonces, Serbia es un país candidato a entrar en la UE, aunque las negociaciones avanzan muy lentas. Entonces cuenta con el apoyo de la Unión Europea, porque claro, Serbia es un país fundamental, ¿no?, para la estabilidad en los Balcanes, porque geográficamente está en el centro de la península, y de los estados sucesores de Yugoslavia pues es el mayor, y hay minorías serbias sustanciales en los países vecinos, ¿no?, sobre todo en Bosnia, en Kosovo y en Montenegro. Entonces, cortejan a Vučić la Unión Europea corteja a Vučić y hace un poco la vista gorda con estos desmanes autoritarios. Al mismo tiempo, con Rusia, Serbia siempre ha tenido buenas relaciones, hay un vínculo histórico entre los dos países, empezando porque los dos son países de mayoría cristiana ortodoxa, y también muchos vínculos culturales. Además, Vučić es el mismo tipo de gobernante, digamos, tiene un perfil muy similar al de Putin, tiene buenas relaciones. Hace poco creo que estuvo en el Kremlin, tuvieron una llamada, o sea, suelen estar en contacto, y aunque la presencia rusa en términos económicos o concretos no es tan manifiesta en Serbia, sí que hay bastante rusofilia y bastante apoyo a la Rusia de Putin en la sociedad serbia. Y en los últimos años Vučić también ha trabado relaciones comerciales con China. Cada vez hay más empresas chinas que hacen sobre todo obras públicas en Serbia. De hecho, en el caso de la Marquesina, la empresa que renovó la estación de trenes de Novi Sad, y que por tanto puede que tenga alguna responsabilidad en la caída de esta Marquesina y en estas 16 muertes, pues es una empresa china. Entonces, una de las sospechas es que la opacidad con la que las autoridades tratan este caso, porque no divulgan los documentos relativos a la renovación de la estación y por tanto de la Marquesina, sea para proteger, ¿no?, a estos socios comerciales chinos. Da un poco la impresión, y esto es un tópico, pero no sé si es cierto, pero el tópico de que los Balcanes han sido históricamente el campo de batalla de las potencias mundiales, ¿no? Y no hace falta remontarse a la Primera Guerra Mundial y al asesinato del archiduque en Sarajevo, pero parece como si este tópico fuese válido, ¿no?, hablando y escuchándote lo que cuentas sobre China, Rusia, Unión Europea, también las conexiones con Trump en Serbia. Sí, es un territorio que siempre está ahí entre medias, ¿no? A menor escala, creo, pasa un poco lo que ocurre en Oriente Medio, ¿no?, que se disolvieron los imperios plurinacionales, ¿no? En el caso de los Balcanes, pues el imperio austrohúngaro en la parte norte de la península y el otomano en la parte sur, y desde entonces, pues claro, se han intentado a imponer proyectos mononacionales en una zona que es muy diversa, ¿no?, a nivel nacional, cultural y religioso. Entonces esto ha generado desde siempre una gran estabilidad geopolítica, creo, casi contando, creo, en el siglo XX en la península balcánica. Si contamos las dos guerras balcánicas, las dos guerras mundiales, más las guerras de los 90, creo, salen 9 guerras en 100 años en la península. O sea, es una auténtica barbaridad. Y claro, siempre es una región que cuando hay inestabilidad o cambios geopolíticos es un posible foco, ¿no?, de convulsiones o de conflictos. Desde Sarajevo nos ha atendido Marc Casals, que es traductor de serbo-croata, autor del libro La piedra permanece, historias de Bosnia y Herzegovina. Marc, mil gracias por la explicación que nos has dado. Cuídate. A vosotros. Hasta luego.
entonces era un músico serbio también, Marc. Músico de Bosnia, de Sarajevo, Damir Imamovic, de música tradicional, y la canción se llama Adiós querida, es sefardí. Sefardí. Desde que has mencionado al principio al hijo de Trump, no me lo quito de la cabeza. No sé si será porque también es objeto de muchas bromas en la televisión americana, pero sabes que cuando Trump habla de la posibilidad de un tercer mandato, una de las posibles variables es hacerlo de manera dinástica, ¿no? Que se presente su hijo, que al fin y al cabo es un Trump, y que gobierne él. Es un escenario de pesadilla que ahora mismo es mejor que no planteemos. Marc, cuídate hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.